Desde la venida de Jesús va a hablar desde el versículo 36. Antes del 36, del 1 al 35, ¿de qué está hablando? A ver, voy a ir preguntando. Max, desde el versículo 36, del versículo hasta el 35, ¿de qué está hablando? Max. Sí, pastor. ¿De qué está hablando? Antes del 35. Mira, de la venida de Jesús va a hablar Mateo desde el 36 al 51. Pero antes, ¿de qué está hablando? Henry, ¿de qué está hablando? De los falsos cristos, falsos profetas. Sí, pero esos son solamente síntomas. Pero ¿de qué tema está hablando Jesús? Ojo que la venida de Jesús va a ser desde el 36 al 51. Antes de eso, ¿de qué está hablando? Tribulación de aquellos días. Zully. Cristian, ¿qué dices? De la tribulación de aquellos días. Primero. El juicio Ya, ese final, es otro pastor, juicio síntoma. final. No, el juicio De la final todavía no tribulación. viene. De la tribulación. Ya, la tribulación es una señal. Ah, ya. Los falsos cristos es otra señal. Pero ¿de qué está hablando? ¿Qué está pasando? Antes de la venida de Jesús. Si la venida de Jesús habla 36, hermano, es necesario que entiendan esto porque no voy a volver a repetir. Y ahí vienen las confusiones. Antes del 1 al 35, ¿de qué está hablando? Acabo de decirlo. ¿De qué? Habla de aquellos días, pues. De aquellos días. ¿Cuáles son aquellos días? De los días de la tribulación. Los días de la tribulación. Ya, ¿en qué momento va a ser esa tribulación? Bueno, según el versículo 28, a ver, vamos a ver acá. Acabo de explicarlo, antes lo he explicado y ahorita lo estoy volviendo a explicar. Sí, eso por eso digo. De los primeros creyentes, pastor, era la tribulación cumplida. Bueno, se está hablando de la destrucción del templo. Y ahí justamente el punto que hasta muchos pastores no entienden, ¿no? Y no entienden porque no ven el cambio de palabras. Entonces el cambio de palabras, primeramente es aquellos días. Y después habla aquel día. Aquellos días se refiere a la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Ahí va a haber una tribulación, va a haber falsos cristos y cosas por el estilo, guerra, rumores de guerra. La luna se oscurecerá, color sangre, etcétera, ¿no? Entonces, la venida de Jesús va a hablar del 36 al 51. A ver, Cristian, lee lo que está en la diapositiva. A ver, dice, la venida de Jesús, según Mateo 24, del 36 al 51. El cambio de tema se nota en que se habla de aquel día, en vez de aquellos días, versículo 36. Esta venida no tendrá una señal como la hay en la destrucción de Jerusalén, ya que no se sabe el día ni la hora. El día vendrá como ladrón, tienen que estar preparados, según versículo 42, 44, 50 y Mateo 25, 13. Versículo 42 dice, todo está con su Biblia, ¿no? Dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Ya? Entonces va a venir como ladrón. El 44, estáis preparados. Vendrá a la hora que no penséis. Versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera,
y a la hora que no se sabe. 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es la segunda venida. No está hablando de la... Hay dos temas acá. La destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 y la segunda es la venida de Jesús. No enredemos todo. Hay que entender qué es lo que está hablando, ¿sí? Entonces hay un cambio de palabras. Muy bien. El fin del siglo lo va a describir el capítulo 25 del 31 al 46. El título que le ha puesto la Reina Valera es el juicio de las naciones, pero nunca se confíen de eso. Hay que ver lo que dice el texto. Entonces, el fin del siglo, ojo, el fin del siglo, el presente siglo, lo va a describir del 31 adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿sí? Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Pastor, Ay, pues, Sí, ¿me escucha? sí, Yo he Henry. estado, bueno, yo he estado interpretando de manera quizás presente y futura en el capítulo 24, el versículo 22 y 24, que habla acerca de los escogidos, ¿no? Por causa de los escogidos que aquellos días se acortarán, ¿no? Entonces, se podría haber tomado, bueno, yo lo he tomado así como un tipo así de persecución o de pruebas, donde el Señor permitirá que sean, pues, acortados aquellos días para los creyentes, ¿no? Que vienen a ser los escogidos. ¿Cuándo será? Y, ¿De cuándo está hablando eso? bueno, de manera personal, digo, lo estaba tomando. O sea, usted que explica eso, eso Ya, ya aconteció, ¿no? Lo que nos está dando a entender. muy bien, Entonces, ya aconteció, y la parte del correcto. versículo 24 que dice, ¿no? Engañarán, dice, a muchos, y si fuera posible, a unos escogidos. Eso no podríamos Así es. aplicarlo todavía aún a la iglesia. Bueno, sigue, pero no está hablando, ese texto no está hablando de lo de ahora, sino está hablando de que en ese siglo, antes del 70, primer siglo, en esa generación, 40 años, pasará esta generación, está hablando de algo que ya pasó, esa profecía ya se cumplió. Lo que quiero que se entienda es qué está hablando Jesús. Cuando leemos pensamos que está hablando del último día, de la segunda venida. Ahora, esto tiene relevancia, porque si no entendemos bien así como lo estamos leyendo, entonces vamos a hacer nos vamos a enredar. Entonces la gente dice, va a haber tribulación, va a haber esto. No, la tribulación que está hablando acá no es el final de la segunda venida, es del templo. Habla de la... Si se puede aplicar como una a manera de enseñanza para que los creyentes sigan Mira, preparándose, ¿no? Para que no sean engañados, sí, porque o hoy en sea, día hay tenemos muchas que... sectas. Ya. El capítulo 25, Henry, abre tu Biblia y mira lo que dice. Capítulo 25, versículo 1 y el versículo 14. Habla dos parábolas, las 10 vírgenes y la de los talentos. O sea, Jesús va a ilustrar todas estas cosas con la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos para poder concluir que ahora viene el juicio. 25, versículo 31 en adelante, la segunda venida. Antes de eso ha venido, no ha venido. O sea, hay una separación. Entonces, la segunda venida son aquellos días. No, perdón, aquel día, la venida de Jesucristo, segunda venida. Pero cuando dice aquellos días, está hablando de la tribulación. Perdón, está hablando de la destrucción del templo. Entonces, vamos a ver acá la otra pastor, diapositiva. pastor, Sí, una consulta. Entonces, el contexto de este pasaje de Mateo 27 del fin del siglo viene a ser las parábolas, según el contexto, ¿no? O cuál podría ser su contexto. 27. Ajá, de lo que acabamos de ver del fin del siglo del Mateo 25.
¿Qué estamos hablando ahorita? Del juicio de la... Pero, ¿Cuál sería su contexto? cuando tú dices contexto, ¿a qué te refieres? Ya, antes que haya pasado ese evento, debe haber sucedido algo, ¿no? Antes de eso. Para entrar a ese tema. A ver, voy a explicar de nuevo. El problema es cuando no leemos el capítulo 24 y pensamos que Jesús está hablando de la segunda venida. El capítulo 24 habla primero de la destrucción del templo y una tribulación que va a haber en la destrucción del templo. ¿Cuál es el contexto? Lo que está profetizando Jesús. Ahora, ¿eso se cumplió? Sí. Sí. En la destrucción del templo en el año 70. Entonces explicamos que hubo un hombre que, Adriano, un emperador que cambió el nombre de Judea y le puso el nombre de Palestina. Entonces se usan una serie de cosas para desaparecer el tema de la fe, la religión de los... Y era necesario que pase eso, ¿no? Jesús lo profetizó y se da, porque ahí se acaba el sistema del judaísmo en el año 70, ¿sí? Entonces, eso es lo que está hablando hasta el versículo 35, del 24, del 36 en adelante. ¿De qué habla? De la segunda venida de Jesús. ¿Y cómo será? Como ladrón, o sea, nadie sabe. ¿Sí? Entonces, cuando tú me estás hablando del contexto, ¿el contexto de qué está hablando? Pues está hablando de la destrucción del templo de Jerusalén y después va a hablar de la segunda venida. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos distinguirlo. Tenemos que, por eso estoy explicándolo, ¿no? Ahí ¿ya lo pudiste entender o te enredé más? No, sí, pastor, justo acá también estoy viendo la ley del Mateo 24, sí. Ya. Sí. Ahora, entonces, vamos a ver el lugar de Israel, ya rápido. ¿Tiene Dios todavía un plan específico para la nación de Israel como lo tenía en el Antiguo Testamento? Porque ya se acabó, como judaísmo ya se acabó, como nación ya desapareció. Entonces, ¿qué dice el dispensacionalismo? Que Israel tiene un plan y la iglesia es otra cosa. Eso no es bíblico, es lo que nosotros estamos tratando de mostrar. ¿Nos podemos equivocar? Claro que sí, porque hacemos teología, somos seres humanos, podemos equivocarnos, tal vez. Para otros que, como dice un hermano, es otro punto de vista. Pero el otro punto de vista estamos demostrando que el sistema judío ya desapareció. Entonces la pregunta es, ¿Dios tiene un plan específico para la nación de Israel como lo tenía en el Antiguo Testamento? Enseña la Biblia que toda la nación de Israel será salvo en un periodo futuro. O sea, va a haber una tribulación y en esa tribulación la iglesia va a ser recogida y solamente los judíos van a pasar. Hermanos, si no entienden esa parte, eso se llama dispensacionalismo, que la iglesia va a ser arrebatada y solamente los judíos van a pasar la tribulación. No, esa tribulación de los judíos ya lo pasaron con la destrucción del templo, de ese grupo de judíos. Entonces, la pregunta, ¿enseña la Biblia que toda la nación de Israel será salvo en un periodo futuro? ¿Es la iglesia lo mismo que la nación de Israel? Estas preguntas se contestan en un buen estudio de Romanos 9:11. Ahora, ustedes tienen que, de alguna forma, estudiar Romanos. Entren en un curso de Romanos. Es necesario para todos estudiar. Busquen, creo que el programa de nosotros no tiene, voy a sugerirlo más adelante, que tenemos que leer Romanos como un estudio particular. Yo llevaba un estudio particular dentro del seminario había el programa de Romanos. Y Romanos era, tenías que tener griego hasta griego nivel 4 para poder entrar en el estudio exegético de Romanos. A grosso modo les menciono Romanos capítulo 9 al 11, ¿no? Y antes de eso habla de la justificación, etcétera, porque somos escogidos, etcétera. Por ejemplo, Lutero dice que Romanos es la perla de la Biblia, y es verdad, porque ahí se revela la justificación por la fe. ¿Ya? Entonces, ahora,
de Romanos, los capítulos 9 al 11, nos va a hacer entender este punto, ¿no? Entonces, ¿alguien me ayuda? Julio, Cristóbal, por favor, lee pues ya me quedo sin voz, A por ver, favor. está bien. Dice el mujer de Israel. Primero, es importante anotar que la nación de Israel ya no sigue siendo el pueblo escogido de Dios como lo fue en el Antiguo Testamento. El pueblo especial de Dios ahora es la iglesia. Dios ha provisto por la salvación de todas las naciones cuando éstas creen en Jesús por fe. Romanos 1 del 16 al 17. En el bautismo, Romanos 6 de 1 al 15. Salvar a toda una nación fuera de este plan no es algo apoyado en el Nuevo Testamento. Eso tiene que quedar claro. O sea, Israel ya no existe como pueblo elegido. En el Antiguo Testamento sí, pero después en la destrucción del templo, Dios elimina todo el sistema de judío. Claro, los dispensacionalistas van a decir que no, pero no es un punto de vista, es un tema que quieren afirmar algo. ¿Qué cosa? Que la iglesia no va a pasar la tribulación. Ese es el punto, ¿ya? Pero de la tribulación que ellos fundamentan, esa tribulación ya pasó con la... Eh, eh, Con esto tengo una consulta. ¿Pueden los pastores de la Iglesia Presbiteriana IP Cristo P en el Perú todavía enseñar o predicar que Israel es el pueblo de Dios? ¿Alguien me puede decir es su derecho, está este, bien? ¿Qué dicen en mira, realidad? ya, digamos, vamos a ver algo. Es que había una enredadera. Yo hasta hace un tiempo también estaba recontra enredado. No entendía el tema del dispensacionalismo. Entonces yo he entrado, he conversado con algunos, explícame, ¿no? Explícame. He estudiado las escrituras. Alguien me ha, explícame. Ah, he entrado en algunos sobre este tema y, voy entendiendo, ¿no? Ahora, el que no quiere entender y se cierra, ya pues que siga, no hay problema, porque con tal que no diga que Jesús que no va a venir, porque si dice que no va a venir por segunda vez, eso es una herejía. Ahora, todos los acontecimientos alrededor de la segunda venida, si dicen que va a venir en secreto, todas esas cosas son secundarias. Pero de todas maneras tenemos que tener una postura. Y la postura creemos como iglesia reformada, una iglesia calvinista, que viene de esto no por Calvino ni por la reforma, sino porque creemos que esto es bíblico y lo queremos mantener. Entonces, Israel y la iglesia no son dos cosas diferentes. Tenemos que leer Efesios, un poco de Efesios y Gálatas. Ahorita no podemos hacerlo por tema de tiempo, pero ahí está Romanos 9, 6 y 7. Amén, pastor, yo leo. Justo acá lo tengo. Dice, Ayúdame un ratito. ya, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Amén. Ya, un minutito, por favor, ya, un minutito. Pastor, Cereal, pero marritas. Nuevo cereal Ángel hecho con avena. Ángel. quería hacer una pregunta. Todo es más divertido con la nueva colección de Eureka. Poner estampada Eureka, cada una a Hablando ahí. Oye, ¿Quién tu te habla? audio. Oye, estás viendo peli, hermano. Corazón tapado su cama. 50, hermano. Arrepiéntate, hermano. Te quedas en el arrebatamiento. Pastor, Ya. ¿me escucha? Sí, sí. El hermano Julio Cristóbal hizo una pregunta, ¿no? Si aún podemos Allá. predicar Sí. que el pueblo de Israel sigue siendo pueblo de Dios. Creo que en Génesis Dios le dice a Abraham, ¿no? O sea que el pueblo que iba a formar de su descendencia le dice, ¿no? Con estas palabras fuertes, ¿no? El que te bendijere, ¿no? O sea, la nación que bendijere a Israel será bendecida.
más el que lo maldijere será como que también maldecida, ¿no? Entonces, ¿esto es literal, Ya. pastor? O porque hoy en día, hasta de la guerra que hubo Israel con, no sé cómo, no me acuerdo el nombre del país, pero todos votaban por Israel, el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, hasta creyentes, por ahí también vi algunos comentarios que también así comentaban, ¿no? Tú eres Israel, que Dios te ha Sí, formado, sí. etcétera, ¿no? Dios tiene un pueblo Ujú. y lo empezó con Abraham. Hoy llega gracias a Ahora, como pueblo, como nación de Israel, el más rico del Perú ya y se a acabó el sistema. Petson. Por favor, ¿hay alguna voz que esté interrumpiendo? Por favor, Roger, tienen que apagar Oye, su apaga audio, que se está cruzando con tu alguien, audio, dejan Roger. explicar. Institutos. Roger, ¿no? Ya. Entonces, el punto es, lean Gálatas. Es bastante amplio este tema. Eh, Ahora, una de las cosas que me dicen, están discutiendo, y hay que dejar de que discutan, ¿no? Si algún pastor predica que Israel es diferente, es que hay un texto que dice, ¿no? En Gálatas, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a Gálatas. Perdón, pastor, mientras vamos con el texto, lo que pasa es que al final termina siendo un tema porque es algo que me está sucediendo. Y si es que tenemos dos posturas diferentes, explicamos, o sea, el tema es, yo voy a enseñar en un momento en la congregación y te va a terminar la congregación diciendo, pero eso no me enseñaron. O sea, no sé Sí, cómo hacer en todo caso en eso, ¿no? Al sí. final decido mejor Bueno, no tocar el tema y no hablar de eso, pero, o eh, sea, porque sí, es no puedo mejor, terminar contradiciendo tampoco al pastor, o sea. claro. Ahora, ¿por qué razón? Porque en esa parte hemos sido instruidos desde el lado, ¿cómo se llama? De dispensacionalistas. Ese es un tema, ¿no? Han aprendido de otro lado, se han asimilado hacia una iglesia reformada. Entonces venimos con todo ese bagaje. La salvación se pierde, y eso contradice las escrituras, la salvación no se pierde. El que recibe la salvación, Dios te persevera, perseverancia en los santos. Entonces, si Dios no te persevera, entonces Dios no es soberano. Es un Dios que se le escapa de las manos todo, o sea, no tiene control de nada. Hay textos en la Biblia que nos dice que de los dos pueblos hizo uno solo. Espérate, ahorita no lo encuentro. pastor, yo le había mencionado eso porque también, por eso le digo, lo que Dios habla, Él lo cumple, ¿no? Un poco así tomándole eso, lo que sucedió, por ejemplo, con Hugo Chávez, cuando públicamente maldijo al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, algunos dicen que por eso es que cayó, ¿no?, muerto con cierta enfermedad por haber maldecido, ¿no? Pero también en Génesis dice, el Señor le dice a Abraham que en su simiente, ¿no?, serían benditas las naciones, y hace señal de a Jesús, ¿no?, de que tenga a Jesús presente. Pero Vamos a Gálatas, capítulo 3. ¿Ya estamos? Versículo, pastor. Versículo 6, 3:6. No sé.
Lo leo. Habla lo que dice Abraham. Henry, Sí, pastor. tú lee, porque tú eres el que has preguntado ese tema. Tienes que apuntarlo. Creo que esta es la segunda vez que me pregunta lo mismo, si no me equivoco. Disculpa si me equivoco o no. Yo creo que la vez pasada me preguntaste, te respondí también. De esto Y no. nuevamente me pregunta lo mismo, creo, o alguien me preguntó. Me parece que tú me preguntaste por el tema de la bendición, si alguien te bendice o te maldice, le va a pasar algo. Sí, seguramente que sí, pero mira, ¿puedes leer, Henry? 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, Sí, sí. que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, Ya, ¿quiénes son previendo los hijos de Abraham? Henry, ¿quiénes son los hijos de Abraham? los que son de fe, ¿Tú tienes fe? amén. ¿Eres hijo de Abraham? Amén. Ya pues. Pero es que no es que tú eres hijo de Abraham porque eres judío, o eres judío, Henry. No, no soy judío. Padre de la Ya. fe, dice. Acá no somos Porque judíos, cree pues. La nomás. mayoría somos descendientes. Acá la mayoría somos descendientes de Tupac Amaru, Mamaoyo, Sinchirroca, Yoque Yupanqui. De esos descendemos nosotros, ya, de la raza, de la sangre. No somos Atahualpa, judíos. ¿Sí? Atahualpa, ¿no? No sé quién más. Huáscar. Hay más. Ahora, pero eres hijo de Abraham, no eres hijo de Atahualpa, ¿no? Con respecto a la fe, pues, está hablando de algo espiritual. La nación de Israel no es igual a la Israel espiritual. Dice, versículo 8, sigue leyendo. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De Ya, hasta modo ahí que, nomás, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. No podemos leerlo todo así, pues va a ser difícil explicar. Dice, y la escritura, la palabra de Dios, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a quienes, a los gentiles, los que no son judíos, pero que son de la fe de Abraham, hijos de Abraham. Dio de antemano la buena nueva. ¿A quién le dio? Abraham. ¿Abraham era judío? Henry, ¿Abraham era judío? no, No, era incircunciso, él se convirtió. A él le da una promesa. ¿Y qué le dice en la promesa? En ti serán, benditas todas las naciones de la tierra. ya pues, o sea, no está hablando de los judíos como descendientes de Abraham. Judíos, los judíos descienden de Abraham en la carne. Pero acá Pablo está explicando algo que estaba oculto para ellos, pero ahora ha sido revelado. Versículo 9 dice, de modo que los que son de la fe, ¿son qué cosa? Henry, Son bendecidos con el creyente Abraham. ya. Entonces, la promesa de Dios a Abraham, el que te bendice, el que te bendice, yo bendeciré, y el que te maldice, Sí, Henry, estoy, ya. Tú me estabas preguntando sobre el tema. ¿Qué va a hacer Dios? lo bendecirá, pues, Y si alguien te maldice, será maldito. por eso, porque eres hijo de Abraham, no porque eres judío. Claro, claro, Ya, sí, sí. ya. Entonces, tienen que leer todo Gálatas y Efesios, ¿ya? Ahora, en Efesios, en la próxima clase vemos Efesios 2:14. Al toque, creo que Cristian quería leer. La vez pasada lo citado,
Parece que no me han escuchado. Pastor, acá dice, 2.14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ¿Quién ambos... es Él? Cristian, ¿Ah? Cristian, ¿quién es Él? Jesús. Ya, Él es nuestra paz. Ajá. Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared. No. Ya, no está leyendo bien, porque Él es nuestra paz, el príncipe de paz, Jesucristo, el Cristo, el Rey, Él es el que nos da paz. Y ese príncipe de paz, Jesucristo, dice que de ambos ha hecho algo, el qué, ¿no? Que de ambos pueblos, ¿cuáles son ambos pueblos? Israel y... Judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Ambos pueblos. Es que se distinguía el pueblo de los judíos con los gentiles. Tienen que leer Antiguo Testamento siempre el tema de los judíos, el alcance en Isaías, las profecías, ¿no? Dice que de ambos pueblos hizo... ¿Qué hizo? Uno. ¿Cómo se llama ese pueblo ahora? ¿Israel? No. ¿Cómo se llama ese pueblo, Cristian? ¿Cómo se llama ese nuevo pueblo? ¿Alguien que sepa cómo se llama ese nuevo pueblo? Ya no se llama Israel. ¿Cómo se llama ahora? Iglesia. Jerusalén. No. Jerusalén. Es la iglesia, Cristian. Es que los gentiles han sido añadidos. Ahora ya no se llama Israel ni gentiles. Ahora se llama iglesia. Son todos los creyentes, todos los creyentes en Cristo. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados mediante la cruz, reconciliar con Dios. Versículo 16. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. ¿Quiénes son ambos? Los judíos y gentiles, como lo veo. Muy bien, ambos. Está hablando de dos, ¿no? Judíos y gentiles en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. Ahí se está refiriendo a los gentiles, que estabais lejos. ¿Quién estaban lejos? Los gentiles, nosotros. Y a los que estaban cerca, los judíos. ¿Quiénes estaban cerca? Los judíos. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles. ¿Qué son los unos? Los judíos. ¿Y los otros? Muy bien, bien, Cristian. Ahora, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos, ambos, judíos y gentiles, entrada ambos por un mismo espíritu al Padre. Así que ahora se dirige a los gentiles, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bien complicado, Julio pregunta, ¿no? En mi iglesia están diciendo que uno es Israel. Bueno, son puntos de vista, ¿no? Como dice él tiene un punto de vista, ¿no? Sería bueno su punto de vista, pero como iglesia presbiteriana, nosotros creemos que no hay dos pueblos ya, no hay Israel, no hay gentiles, los dos ha hecho uno solo, porque la Biblia dice, ¿no? Julio, la Biblia dice, ¿no? O eso yo lo he sacado de un libro apócrifo. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, entonces Israel ya no tiene. Ahora, ¿por qué razón hablan de Israel? Esa es una enseñanza. ¿De dónde? Dispensacionalismo. ¿Ya? Tarde. Sobre el dispensacionalismo. Compare, que investiguen sobre el dispensacionalismo y sobre las diferencias entre dispensacionalismo
y Iglesia Reformada. Ya, esa va a ser la tarea. Ahora, otra cosa, la próxima semana no va a haber clases el día jueves. El próximo jueves es la Asamblea General en Mamapampa. Entonces creo que varios alumnos de acá van a estar allá, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Amén. No va a haber clases. Amén. El lunes, no sé, pero por lo menos jueves no va a haber clases. Entonces la próxima semana, hasta la otra semana ya nos vemos y volvemos a retomar. ¿Ya? Ya, Cristian, entonces creo que ya sabes, ¿no? Ya entendimos, ¿puedes orar para poder terminar? Sí. Claro. Oremos ahí donde estemos, hermanos. Bendito Padre, Señor, gracias por un día más de vida, Señor, y gracias por este tiempo, Señor, que nos das para seguir aprendiendo más de lo que tú nos quieres decir en base a las escrituras, Señor. Gracias también por el pastor Marco Antonio, que da su tiempo en poder explicar detalladamente lo que tú nos dices en base a tu segunda venida y en base a los temas que estamos llevando, Señor. También ahora pon en nosotros el poder escudriñar más las escrituras para poder así entender lo que tú nos quieres hablar y poder también así hablar a otros. Así también, Señor, te pedimos que nos sigas guardando y guiando en todo lugar donde nos encontremos. Bendícenos diariamente y también ahora en este tiempo que nos vamos a ir a descansar o otros quizás tengan otra reunión, síguenos bendiciendo diariamente. Así, Señor, también para encontrarnos el día lunes y si para los que vamos a ir de viaje, Señor, también a Mamapampa, bendícenos nuestro ida y nuestro regresar, Señor. Gracias por este tiempo, te lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya. Muy bien, en la Amén, que próxima Dios lo clase bendiga, ahí, todas bendiciones. después de la tarea voy a dejar la tarea del dispensacionalismo, ahí ya vamos a poder entendernos un poquito más. ¿Ya? ¿Listo? Bendiciones. Bendiciones, pastor, gracias. Ya, pastor, Gracias, ahí, hermanos. ahí le hago preguntas en Mamapampa, ¿ya? Justo voy a verlo ahí. Ahí prepárese, pastor. Haremos la pregunta. Ahí le preguntan a los misioneros, ellos también saben bastante. Sí, ya duerme más.